Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy, Puntos de Vista, que tiene un invitado muy especial para todos ustedes. Se trata de Manuel Crespo, quien es delegado político de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Vamos a estar conversando con él sobre temas políticos de mucho interés nacional. Este programa quiere llevar una condolencia muy especial a la familia y amigos de una gran amiga y hermana, Esperanza González, que falleció esta semana en Los Mogotes en un accidente de tránsito. Para ella, descanso eterno. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Bien, estamos conversando en el día de hoy con Manuel Crespo, quien es el delegado político de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. ¿Cómo estás, Manuel? Bueno, muy bien y contento y alegre de estar de nuevo aquí. Desde hace Así unos es. días que no nos veíamos aquí en Claro este que programa, sí. pero gracias a Dios todo marchando correctamente y trabajando como Dios manda. Así es, bien, pues vamos a entrar en materia. La Junta acaba de dejar abierta la precampaña electoral. ¿Cómo ves el que cambia el panorama político en el país? Bueno, oficializó la apertura, La apertura, si se sí. quiere, porque Ya estaba hace es tiempo. hace tiempo que estaba abierto y bueno, y, y los amigos del gobierno haciendo actos abiertos de campaña, de promoción, de colocación de publicidad, a pesar ante la mirada indiferente de los amigos de la Junta Central Electoral que le hemos depositado instancias y no han respondido, no toman decisiones al respecto, en fin. Pero habían oficialmente abierta y ya vemos cómo ya se preparan los partidos políticos para todo el proceso ya de escogencia de precandidatos, de oficialización de precandidaturas. Y bueno, este proceso nos plantea muchos retos, sobre todo con lo que tiene que ver con el proceso de fortalecimiento institucional de la institucionalidad electoral. Y vemos con preocupación la no respuesta, por ejemplo, de la Junta Central Electoral en temas medulares que tienen que ver con los controles hacia los amigos del gobierno, que aparentan estar loca y delirantemente desbordados con el uso abusivo e ilegal de los recursos del Estado y sin que la Junta aplique sanciones, a pesar de que en gestiones pasadas, anteriores, cuando no existía el ordenamiento jurídico, no existía normativa en la ley de régimen electoral, ni existía la ley de partidos políticos, pudimos ver una Junta que era muy proactiva, que hasta tomaba decisiones, aplicaba sanciones, medidas cautelares. Sin embargo, esta Junta Central Electoral, que tiene ya en sus manos herramientas jurídicas, así no se ha puesto de manifiesto. Inclusive, la nueva ley de régimen electoral ordena la creación de la Procuraduría Especializada, y esta es la fecha que ya abrimos la campaña, la campaña electoral, y todavía las autoridades que tienen que ver con el Ministerio Público no han preparado todo ese tema relativo a la estructura que le va a dar respuesta a los requerimientos a partir de esta apertura de esta campaña electoral. Y no vemos las sanciones, a pesar, por ejemplo, de que la Junta tiene en sus manos instancias que reposan en sus archivos de hace más de un año, donde nosotros le depositamos con documentaciones y pruebas el proceso de compra que ha emprendido el actual gobierno y los amigos desesperados de la fallida reelección presidencial para comprar regidores, alcaldes, diputados y líderes opositores. Y sin embargo, esta es la fecha que la Junta Central Electoral ni ha colocado en la agenda del Pleno ese debate, esa discusión, ni ha tomado ninguna resolución al respecto. Entonces yo creo que este va a ser un proceso que proyecta
que va a ser bastante conflictivo, y sobre todo por el hecho de que el árbitro en la Junta Central Electoral no asume su rol con los niveles y los grados de responsabilidad que tanto la Constitución como las leyes de la materia la obligan. A lo interno de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo ha impactado el inicio de la campaña ya electoral? Bueno, nosotros tenemos al corte que se hizo en la reunión del lunes pasado de la dirección política, más de 4.300 precandidatos. Es decir, con todo y que los amigos del gobierno han montado varias campañas para tratar de desconocer la realidad política del momento y el fenómeno electoral, para definirlo de alguna manera, que lo ha representado la Fuerza del Pueblo, porque es reconocido por todos el extraordinario crecimiento que ha tenido la Fuerza del Pueblo, la gran acogida que ha tenido en la población dominicana, que se refleja no solamente en las encuestas, en todas, hasta las que hacen maquilladas que hacen los amigos del gobierno, sino que se refleja también en ese plan de afiliación que hemos nosotros llevado a cabo exitosamente en los últimos 3 años, donde ya al mes de septiembre vamos a girarle, a acompañar al presidente Fernández a una tercera visita al Pleno de la Junta Central Electoral para depositar el nuevo padrón actualizado, cortado a 2 millones de afiliados. Si las elecciones son normales, se proyectan que serían normales en febrero y en mayo, como en procesos anteriores, exceptuando el del pasado 2020, que fue un proceso sui generis, por el tema de la pandemia, por el colapso de las elecciones de febrero. Estamos hablando y estimando que en condiciones normales los dominicanos asisten entre un 68 y un 70% a votar. Estamos hablando que el padrón de 2 millones representa un estimado entre 40 y un 43% de esa votación normal, lo cual nos faltaría a nosotros entre 350.000 y 500.000 votantes o afiliados nuevos, que lo podríamos lograr de septiembre a febrero o a mayo, para nosotros ganar cómodamente la primera vuelta con no menos de un 53%, las municipales y las congresuales y presidenciales. Ese es el trabajo que estamos haciendo, tanto de afiliación y paralelamente, conjuntamente con ese trabajo de organización también electoral, por mes electoral y por recinto. Es decir, que somos el primer partido que nos organizamos de manera virtual a propósito a partir de la pandemia y de la virtualidad que impera en el mundo entero, pero también somos el primer partido que nacemos con una estructura organizativa conjuntamente con una estructura electoral por colegio electoral. Es decir, nosotros tenemos identificados los votantes y lo estamos trabajando por colegio y por recinto electoral, cosa que ningún partido, ni el viejo partido en sus mejores tiempos de organización y como maquinaria electoral nunca lo logró. Ya nosotros hoy lo tenemos logrado. Por tanto, decían que no teníamos estructura, ¿verdad? Esa fue una campaña que montaron los amigos del gobierno. Cuando hicimos la marcha de la juventud, la marcha de la mujer y el día primero la marcha en reclamo de las desastrosas condiciones económicas que viven los dominicanos, todos ellos tuvieron que hacer silencio. Pero además, con esta inscripción, que también han montado una campaña diciendo que no teníamos candidato, y qué bueno, lo dijeron mucho, y el país lo escuchó, lo vio, a todos sus bocinas, a todos sus voceros y a todos los dirigentes del gobierno, con esa campañita. Ahora, este fin de semana han quedado con la boca abierta, porque en definitiva, más de 4.300 precandidatos y candidatos se han inscrito a todos los niveles en toda la geografía nacional de nuestro partido. ¿Cuál es la oferta de la Fuerza del Pueblo para el electorado, ya que arrancó la campaña? El presidente ha sido reiterativo, el presidente Fernández, en esta propuesta de cara al proceso y al nuevo gobierno que él le va a tocar encabezar a partir del año 2024. Al presidente Fernández, y es bueno observarlo, tú como comunicadora veterana de larga data, lo sabes porque ha vivido muchos procesos en la República Dominicana. Tú has sido testigo presencial, igual que el pueblo dominicano, que al presidente Fernández le han tocado siempre los momentos más difíciles para la conducción de la cosa pública. El primer momento fue en el año 96. Veníamos de una crisis, de varias crisis postelectorales, año 90, año 94. Una crisis tan aguda que hasta tuvimos en 2 ocasiones al borde de una guerra cívico-militar de nuevo.
y tuvo que intervenir la comunidad internacional activamente para evitarlo. Se hizo una reforma, se presionó una reforma, se recortó el periodo de 2 años en ese momento. Y bueno, y le tocó a Leonel asumir en ese momento la presidencia de la República, inaugurando por primera vez el método de escogencia de la mitad, del 50+1, fue quien lo inauguró, frente a un Peña Gómez que era un titán de la política dominicana. Y bueno, y le tocó, en medio de una crisis que veníamos política, económica y sobre todo social, tratar de llenar, como al final lo logró, ese vacío político que dejó Balaguer, que dejó Bosch, Peña Gómez, Jacobo Magluta, todo el liderazgo tradicional dominicano. Pero luego en el 2004 le tocó asumir el país con los bancos quebrados. Y luego le tocó en el 2008 con la quiebra de los bancos a nivel mundial, que aquí no quebró un solo banco en su mandato. Ahora le va a tocar asumir de nuevo la República Dominicana en medio, con una herencia nefasta que van a dejar estos amigos del PRM y de Abinader, con más de 30.000 millones de dólares tomados prestados en apenas 3 años. Así es. Tenemos que hacer una pausa. Retornamos con nuestro invitado del día de hoy, Manuel Crespo. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Yo quisiera que él pudiera completar lo que decía en el segmento anterior sobre las ofertas de la Fuerza del Pueblo al electorado. Claro, entonces al presidente Fernández le tocaron esos momentos difíciles y como le va a tocar ahora asumir el desastroso situación que el país tiene. Y ahora en esta etapa él se ha comprometido con la segunda ola de reformas y de transformaciones en la República Dominicana. Colocar por primera vez la educación, conectarla con los requerimientos del aparato productivo y el modelo de desarrollo, desarrollar y completar todos esos grandes proyectos de obra para resolver el problema definitivamente del transporte, como el tema del metro de media velocidad que va a conectar a Santo Domingo con todas las provincias del este, Santiago, Puerto Plata. Completar el tema de las líneas del metro que están diseñadas y aprobadas desde el primer mandato del presidente Fernández, completar la línea 2, construir la línea 3 que va de toda la 27 de febrero hasta el aeropuerto de las Américas y el puerto de Punta Caucedo, la línea 4 que es el gran anillo que conecta al Gran Santo Domingo norte a sur en las diferentes avenidas y circunvalaciones. Bueno, y obviamente volver a retomar el proceso de recuperación del aparato productivo nacional, que este gobierno lo ha desmantelado con la errada política de exención de impuestos a los productos los productos de primera necesidad y a la importación de esos productos. Y el impacto que eso ha tenido negativo en los productores del campo dominicano es impresionante. Vemos cómo los productores, por ejemplo, de San José de Ocoa, que han tenido que bajar hasta la autopista Duarte y paralizarla en protesta por la falta de apoyo del Banco Agrícola, de Agricultura. Tuvieron que ocupar la iglesia, inclusive de San José de Ocoa en protesta. Así están todos los productores a nivel nacional. Y coincidencialmente vemos como un gobierno indolente, encabezado, por ejemplo, por el ministro de Agricultura, que es el principal comercializador de plátanos, y es cuando el plátano está más caro, 40 pesos. Y vemos como en el gobierno del presidente Abinader, la funda de cemento que le encontró a 220 pesos, hoy está a 500 pesos, cuando él es el principal productor y fabricante de cemento en la República Dominicana, la empresa de él. Entonces, hemos visto cómo el sector, por ejemplo, de la construcción, que desde hace 40 años es el sector que mayor crecimiento registraba en la economía dominicana. Hoy, en estos 3 años de este gobierno, ese sector, por primera vez en más de 40 años, el crecimiento ha sido menos cero. Es decir, el sector de la construcción está prácticamente paralizado. Y si nos vamos al tema de la salud, Dani, amigos televidentes, es desastroso. Entrar a una farmacia da pánico, entrar a un supermercado volvió a ser la casa del terror. Ir a un hospital público que todos los dejó remodelado y reconstruido con equipamiento moderno el presidente Fernández. Hoy están inclusive que ni siquiera una jeringuilla encuentran los pacientes en los hospitales públicos. El maltrato a los médicos, en fin, yo no sé cómo están sobreviviendo los dominicanos en la actual situación,
con esta también ola de desastrosa, espantosa de criminalidad, que ni siquiera en tu propia casa tú puedes estar tranquilamente sentado o durmiendo, porque hasta eso, hasta ni siquiera eso se respeta. Y una policía que está manga por hombro, las Fuerzas Armadas por igual, en sí la seguridad, a la buena ni siquiera de Dios, como decimos en buen dominicano, sí, sino del otro señor del que nadie quiere saber. Pues si tuviera la buena de Dios, estuviéramos bien. Entonces, yo creo que la República Dominicana y el presidente Fernández le va a tocar, y al partido Fuerza del Pueblo, asumir las riendas del gobierno en el 2024 en uno de los peores momentos que atraviesa la República Dominicana. ¿Crees que Leonel va a ser presidente? Claro que sí, estamos trabajando para que en la primera vuelta tengamos definición en el país. Yo creo que no le podemos dar un minuto más de larga a la decisión de que podamos tener un gobierno que se apiade de los dominicanos, que sea solidario, que piense en los pobres. No un gobierno solamente para los ricos. Este es el gobierno de los ricos, gobernado y dirigido por los ricos y para beneficiar a los ricos. Tú ves cómo se están repartiendo todos los temas del Estado en fideicomiso, transfiriéndolo todo al sector privado. Señores, hasta el pasaporte de la República Dominicana, que es un documento de seguridad nacional, lo han querido pasar al sector privado, y peor aún, propiedad en manos de un haitiano, de un ciudadano haitiano. ¿Cómo tú ves eso? Pero un crimen de lesa patria. Pero después de casi 200 años de independencia, ahora resulta que el documento de identidad nacional va a estar en manos de un ciudadano haitiano, que dicho sea de paso es un Estado ni siquiera que puede ser un marco referencial para nada, que no existe, que es un desorden. Y si no pudieron organizar su país de aquel lado, entonces tú le das a la organización y el manejo de los documentos oficiales a un ciudadano haitiano. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que esa gente van a darle pasaporte dominicano a cuanto haitianos pasen o vivan en la isla. Entonces es un desastre. Y usted le pregunta al presidente, los periodistas le preguntan al presidente de la República, y de manera irresponsable dice que él no sabe de esa empresa ni de ese proceso. O sea, ¿hasta cuándo y hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de estos señores al frente de la cosa pública? Manuel, ¿cuál es tu posición frente a una posible alianza de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, nosotros, la principal alianza del presidente Fernández, y él lo ha expresado públicamente en innumerables ocasiones, es con el pueblo dominicano. Y en eso estamos con el Plan Nacional de Afiliación, que va muy bien. Y obviamente, independientemente de que Leonel Fernández, en los momentos en que ha ganado las elecciones cómodamente con más de un 50%, y ha tenido intención del voto por encima siempre del 50% en cada proceso que le ha tocado participar, él ha auspiciado siempre las mayores alianzas que registra la historia electoral dominicana y política, y no solamente en campaña, sino también en los gobiernos. Ha sido el que ha propiciado los diálogos nacionales, 2 diálogos nacionales en su gobierno, el tercer diálogo para la reforma constitucional del 2010, que ustedes recuerdan, y sobre todo lo más importante, independientemente de que él asegura que solo podemos ganar en la primera vuelta, como lo proyectan las encuestas, y así va a suceder, nosotros no nos vamos a dormir en nuestros laureles. Vamos a asegurar un triunfo arrollador en la primera vuelta, y lo más importante que le caracteriza al presidente Leonel Fernández, Dani, es que le cumple a todos los partidos con los cuales hace acuerdos. Honra sus compromisos, cosa que no suceden con estos amigos del PRM y del gobierno, que hacen compromisos con la gente y después, como decimos en buen dominicano, lo sueltan en banda. Y ahí anda la gente, inclusive sus propios militantes que se están inscribiendo en masa con nosotros en todas las provincias porque no le han cumplido, no le han honrado los compromisos, ni siquiera a sus propios seguidores. Entonces nosotros, con respecto a las alianzas, vamos a hacer alianza con todos los partidos que estén abiertos y dispuestos a conformar ese gran frente opositor que ha convocado el presidente y que encabeza el presidente Leonel Fernández. Me quedan 2 minutos, vamos a hablar un poco de la preocupación que tiene el electorado nacional de que no entren fondos ilícitos a la campaña o que no se mezclen personas no santas como candidatos. Mira, ahí hay una gran responsabilidad de la cúpula de los partidos políticos. Independientemente que la Junta Central Electoral ya tiene en sus manos herramientas que antes no la tenía para tomar decisiones, que los partidos la dejen pasar por alto. Pero hay una gran responsabilidad que recae sobre todos nosotros los dirigentes y los decisores en los partidos políticos. Yo creo que la clase política dominicana tiene que asumir esa gran responsabilidad de depurar a sus candidatos, a sus precandidatos y a los que van a representar a su partido en la boleta. Vemos
tristemente, como el partido de gobierno está cargado, repleto de precandidatos y de figuras, candidatos electos inclusive, que no han tomado ninguna medida sancionadora, que hasta han sido extraditados a los Estados Unidos, que tienen procesos abiertos ante la mirada irresponsable de esos amigos de la dirección del PRM. Y yo creo que los partidos estamos llamados y obligados cada día más a depurar y a tomar decisiones para que nuestros candidatos sean lo mejor que le podamos ofrecer al electorado de la República Dominicana, para que así los dominicanos, como a veces pasa en las encuestas que se hacen con respecto a los partidos políticos, puedan mejorar su percepción sobre los partidos políticos. Como no, bien, con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista con Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo en la Junta Central Electoral. Gracias, Manuel, por estar Gracias conmigo. a ustedes. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.